y va a aplaudir, apláudale con ganas, con fuerza, un grito, un ruido para el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Pastor Néstor, por esta invitación. De verdad que me siento sumamente honrado por estar esta noche aquí en Río de Dios. De verdad que se siente la presencia del Espíritu Santo aquí en estas paredes. Y gracias al equipo de alabanza, muchachos. Excelente, lo máximo. Aquí tienen un equipo y una familia hermosa. También los chicos allá atrás de multimedia, los servidores y por supuesto todos los que están aquí en este recinto, aquí reunidos. De verdad que sí, familia. Bueno, voy a ir abriendo el agua porque después... Bueno, como me habrá presentado hace un momento el pastor Néstor, mi nombre es José Antonio Díaz. De cariño me dicen Toño, así que si me quieren me pueden decir Toño, no hay ningún problema. Acá está mi esposa Jamie, que la escuchamos hace un rato ministrando en la alabanza. Ya tenemos siete, ¿verdad? Eso, 7 años de casados y es una bendición el matrimonio. Y bueno, esta noche quería conversarles y quería hablarles acerca de propósito, acerca de propósito. ¿Cuántos sabemos que la vida, que el vivir en esta tierra está lleno de temporadas? A veces temporadas buenas, a veces no tan buenas, pero lo que sí podemos estar seguros es la promesa que Dios nos da en su palabra y la podemos ver aquí en Filipenses 1:6. Vamos entonces, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, terminada el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos creen eso? Y asimismo, o sea, los propósitos de Dios tienen fecha de cumplimiento. Los propósitos de Dios van a suceder. Sé que este último año, 2020 para acá, 2021, hemos pasado de toda clase de cosas. Ciertamente yo no me imaginaba a comienzos del año 2020 el venir a una reunión tan hermosa, a ver gente tan preciosa como todos ustedes y de repente no verles las sonrisas porque todos tienen que usar máscara. Pero no, hombre. Lo que sí podemos estar seguros es que a pesar del tiempo, de la temporada, porque es eso, una temporada, llega un momento que ella pasa. Y vemos el cumplimiento de Dios en sus propósitos. Pero hay algo muy curioso con esto, que hay veces que ciertas cosas en el caminar se interponen en el cumplimiento del propósito de Dios. Es como algo inevitable que vamos a tener que superar en el camino. ¿Quién se imagina de esa persona a la que le estoy hablando, que puede ser como ese bache ahí en el camino para el cumplimiento del propósito de Dios? A ver si les doy una pista. No tiene cuernitos, no tiene un rabito, no es de color rojo. ¿Qué tal si hacemos este pequeño ejercicio? Dígale al quien tiene al lado, dígale yo. ¿Vamos? Ajá, yo. Y al contrario, al que le dijeron yo, díganle, ¿vamos? Sí, tú. Hoy vamos a hablar de aquel que es el bache que a veces se interpone entre el cumplimiento del propósito de Dios y nuestras vidas. ¿Quiénes? Nosotros mismos. A veces es el yo.
Hoy les voy a hablar acerca de yo versus yo. Así que, ¿qué tal si nos ponemos esos guantes de box ahí donde estamos? Es muy curioso para mí esta predicación porque yo no sé nada de box, absolutamente nada. Así que ténganme paciencia si de repente me veo como que un poco así falso de estar así tirando puñitos. Pero vamos a hablar acerca de el yo versus yo. ¿Y qué les parece si iniciamos con una corta oración para dar paso a lo que vamos a estar hablando? Te invito, si quieres, donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, habla a nuestro corazón esta noche. Danos fe, Señor, y seguridad de que tus planes para con nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de bienestar, Señor. Danos un corazón tierno y moldeable para hacer obra completa, esa obra que tú determinaste hacer desde antes de la fundación del mundo en nosotros, Señor. Rendimos a tus pies cualquier prejuicio, cualquier fortaleza, cualquier idea preconcebida acerca de la revelación de tu palabra y recibimos lo que tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos entonces. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de José, mi tocayo. Resumiéndola así a grandes rasgos. José tuvo de parte de Dios un sueño de gobierno en específico. Un sueño de gobierno, y José cometió esa pequeña metida de pata que ese sueño extraordinario lo terminó contando y compartiendo, no de la manera, digamos que más agradable con su familia. Con esto quiero decirte, es muy probable que Dios, y estoy seguro, haya puesto sueños en tu corazón para esta temporada o para la siguiente temporada, y quisiera animarte a que tengas mucho respeto a eso y tengas mucho cuidado con quién compartes los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Para lograr ese sueño, definitivamente Dios tiene que ajustar ciertos aspectos, ciertas cosas en la vida de José. En específico, lo que vamos a hablar y compartir el día de hoy, el terminar con el yo, con ese concepto, esa idea del yo. Ya que si conocen la historia, José era un niño, digamos, como que un tantito consentido. Por el hecho de que ahí podemos ver claramente que su padre le había dado incluso hasta una ropa especial, distintiva, diferente a la de sus otros hermanos. Era el consentido. Hay veces que a los papás les cuesta de repente el decirlo y el admitirlo, pero hay veces que puede darse el caso, ¿no? Que tienen un consentido. En especial Dios tiene un consentido. ¿Saben quién es ese consentido? Digan yo. Ajá, ustedes son consentidos de Dios. Entonces, Dios tiene que entonces dar a José herramientas para poder administrar correctamente lo que él estaba a punto de darle. O sea, hay muchas veces que en nuestras vidas sueños, fines no se cumplen, no porque Dios no quiera que se cumpla, sino porque Él no quiere que se pierdan esos propósitos. Así que necesita primero trabajar, actuar en nuestro corazón para que eso se dé a cumplimiento. Entonces, un día, los hermanos de José, digamos que estaban un poquito cansados de su hermano. Voy a tratar de pintarlo bonito. Y deciden conspirar hasta el punto que inclusive llegaron hasta considerar eliminar a José. ¿Qué sucede? Al final terminan decidiendo llevarlo y ponerlo en una cisterna, en un pozo. Lo terminan colocando en un pozo. Entonces llega la oportunidad que los hermanos consideraron el mejor sacarlo del pozo, y si diéramos un stop
parásemos ahí esa historia, perfecto, belleza, no pasó nada, tuvieron ese encuentro, esa diferencia entre familia, lo sacaron del pozo y todo bien. Pero no fue así. ¿Qué terminó sucediendo? Terminaron vendiendo a su hermano como esclavo para ir a servir a Egipto. Y es aquí donde comienza a vivir José este proceso, esta línea de aprendizaje que Dios iba a empezar a llevarlo. Entonces vamos a entrar a el round número 1. Ding, 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 ding. Esos son mis efectos especiales. Ahí está, fight. Vamos entonces a ver estos 4 aspectos de este primer round que Dios le enseña a José. El primero es la disciplina. Por el solo hecho de él haberse convertido ya de un hombre libre a ser esclavo, eso ya consideraba de que él no podía manejar su tiempo, sus horarios de la manera como él quería. Lo más seguro, tenía que acostarse a cierta hora y levantarse de muy temprano para tenerle lista la mesa de su señor, para limpiar la casa, para atender a los animales, a los siervos, no sé, tantas cosas. Así que él tenía que empezar a desarrollar disciplina en su vida. Lo segundo, él tiene que empezar a aprender a desarrollar confianza. Y en especial su confianza en Dios. Ya que es a prueba de esto, Potifar empieza a ver la confianza y la fidelidad que empieza a manifestar José. No en una situación tan agradable, porque obviamente quién quisiese estar bajo un yugo de esclavitud, pero vamos a ver lo siguiente, muy interesante, en los versículos que vienen a continuación. Dice así en Génesis 39, de 2 al 5, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar. Lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. La gente se da cuenta cuando el Señor está contigo. La gente lo puede ver y lo puede percibir. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Quiero detenerme allí un momentito en eso que acabamos de describir. Hay veces que tendemos a pensar que nuestro distintivo como cristianos termina siendo de que le tengo pegado en la parte de atrás del carro el pescadito. O que de repente tengo, qué sé yo, cuando voy al trabajo, tengo en mi celular, tengo el app de la Biblia, lo tengo en la primera página. Pero aquí vemos claramente que lo que distinguía, y Potifar lo notó, que Dios estaba con José, era que la excelencia. El cristiano es excelente donde quiera que ponga su mano, donde quiera que ha sido llamado. El cristiano siempre tiene que tener esa actitud de hacer las cosas con excelencia, como si fuesen para Dios. Y lo podemos ver aquí a continuación. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. O sea, pensemos eso por un momento, pasó de ser esclavo a ser el asistente personal de Potifar. Entonces, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones desde el día en que José quedó encargado de la casa de Potifar y de las propiedades de su amo. El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad, absolutamente toda, es puesta por Dios. Y con esto te digo, sé fiel en el sitio donde Dios te ha puesto. Sé fiel en el lugar donde estás. En la empresa donde estás trabajando,
en el emprendimiento que estás haciendo, que de repente Dios ha puesto un emprendimiento en tus manos, sé fiel allí, sé fiel en tu casa, aquí en Río de Dios, sé fiel donde Dios te ha puesto. Verás la fidelidad de Dios al traer prosperidad y bienestar a través de ti. Hazlo con amor, hazlo como si fuera para Dios. Hay algo muy curioso, hay veces que de repente he escuchado estas historias, pues, de personas que de repente son el único en medio de toda la oficina que es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, le comparte a los demás de su oficina de Dios, está ahí, hace las cosas con excelencia, es el primero en llegar y el último en irse. ¿Y saben qué termina sucediendo? Que a pesar de que mi jefe o mi superior no son cristianos, la empresa sigue yendo bien. Dios te ha puesto de repente en sitios y en lugares para que la luz de Jesús brille a través de ti. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? De verdad que sí. Amén. Entonces seguimos. Vemos que ya Dios empieza a desarrollar en José disciplina, confianza. Ahora vamos a ver otro aspecto, el aspecto de la sanidad. El corazón de José ciertamente estaba herido por lo que había pasado con sus hermanos. Qué cosa más dura es que la familia, o sea, sangre de tu sangre, termina haciendo algo para afectarte, para ir en contra del propósito que Dios quiera hacer en tu vida. Eso duele. O sea, seamos honestos, no somos de palo. O sea, sentimos y sabemos que eso es algo que duele. La traición es una carga muy pesada, muy pesada. Y esa carga ciertamente jamás hubiera permitido que José avanzara en el propósito de Dios. Y la falta de sanidad equivale a falta de perdón. Y el mejor ejemplo que yo puedo tener acerca de esto es en las palabras de la pastora Joyce Meyers, que ella dice lo siguiente: la falta de perdón es como tomarse un frasco de veneno esperando que quien te ofendió muera. La falta de perdón termina produciendo eso en el corazón de la gente. Así que Dios tenía que tratar con la sanidad de José. Otro aspecto que también trata Dios con José es la pureza. Y con el tema de pureza, ahí si ven de repente, bueno, lo está tapando con las letras, pero ven como un muchacho y que hay una señora por ahí atrás y que el muchacho está como huyendo. Bueno, eso es una pintura que representa el versículo que te voy a leer ahorita. Dice: día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Esto está en Génesis 39:10. ¿Quién es esa? Es la queridísima Doña Poti, así como me gusta decirle. Doña Poti. Bueno, Doña Poti estaba determinada a conquistar a José, a pesar de que su esposo lo había puesto a él a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Ella estaba enfocada en eso. Y con esto te digo, hay que tener muy claro la actitud que tomó José a esto. Evitó, salió huyendo de esas situaciones. Debemos apartarnos muchas veces de cosas que insisten a diario, porque a veces no es de que, bueno, eso pasa una vez al año. No, hay veces que a diario, y más por las temporadas y por el tiempo en el que estamos viviendo, que somos tan bombardeados por todos lados de tantas cosas, de tantos mensajes, imágenes, publicidad, o sea, por todos lados. Ya honestamente en estos días es imposible evitar ciertas cosas, pero José aquí nos demuestra que él huyó, insiste en huir y en comprometerte en la
pureza delante de Dios. Es muy posible que de repente haya números de teléfono a los que a lo mejor Dios ha puesto convicción en tu corazón que es mejor que los borres. Personas que de repente te llamaban a cierta hora de la noche que es mejor que no vuelvas a contestar esa llamada. A lo mejor porque el tema que a veces sucede es que este aparatito es una maravilla, honestamente, es una maravilla. O sea, aquí tengo en la palma de mis manos acceso a un montón de información por todas partes, por todas partes, por todas partes. Pero asimismo también tengo acceso a cosas que pueden comprometer mi pureza. A lo mejor Dios estará hablando a tu corazón esta noche que de repente en ciertas ocasiones que estabas en casa o en algún sitio, a lo mejor no será bueno que estés tú solo con este aparato. Amén. No comprometamos nuestra pureza. Es un regalo muy hermoso que nos ha dado Dios. Miren, hay muchas veces que consideramos que el vivir en pureza, o sea, el guardarnos, el no comprometer nuestra pureza, es como vivir, miren, yo he escuchado toda clase de cosas. Hay gente que dice que es como vivir preso, que no soy libre de verdad, porque no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Pero ¿sabes qué? La verdadera libertad no se trata de hacer lo que me da la gana. La verdadera libertad es dar tu vida en las manos de quien te da vida. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso. Entonces, ya vimos este primer round que vivió José. Ahora vamos a ver el round número 2. A ver, ding, 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 ding. Fight. Muchachos, cualquier cosa, si tienen por ahí un efecto de sonido así de campanita de lucha, ustedes pónganlo con confianza. Bueno, luego de huir de esa situación con doña Poti, creíamos que José ya estaba fuera de peligro, digamos, que nada injusto le podía suceder. Pero ¿qué termina pasando? Todo lo contrario. Termina siendo injustamente encarcelado, ya que es expuesto como si él hubiese sido el que insistía en encontrarse con doña Poti. José, en vez de ir en ascenso, ¿qué pasa? ¿Qué termina sucediendo? Termina yendo en descenso. Lo que él esperaba que iba a convertirse en una buena temporada de su vida, porque ya le estaba yendo bien con Potifar. ¿Qué termina pasando? ¡Boom! Termina habiendo una situación, un desastre perfecto. Entonces, pero mira lo que te digo, pero donde vemos un problema perfecto, Dios ve una oportunidad perfecta para adiestrarnos, prepararnos y probarnos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, aquí en este segundo round, Dios empieza a tratar en la vida de José con estas dos cositas. La primero es administración. Potifar encarcela a José enojado por lo que pasó con su mujer. Pero, ¿saben qué cosa interesante? José no estaba solo en la cárcel. Pudiera aparentar, pudiera pensar que, porque empieza a suceder eso en su vida, Dios se apartó de él. ¿Y cuántos hemos estado de repente en esa situación que de repente nos comienza a ir mal y comenzamos a decirle, Dios, ¿dónde estás? Te has apartado de mí, ya tu presencia no está conmigo. Pero déjame decirte algo, Dios siempre ha estado contigo porque Él nunca se ha apartado de ti. Amén. Y lo vamos a ver aquí a continuación en Génesis 39, del 21 al 23, dice lo siguiente: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera
el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. ¡Qué locura! Y el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Mira, parecería ante los ojos humanos, ante los ojos del hombre, que la situación en la que estaba metido José era algo totalmente vergonzoso. Pero ¿sabes qué? Dios usó esto para entrenar su paciencia. Y quiero hacerte nada más con esto sencillo una pregunta. Mira, ¿quién? Yo te pregunto, ¿vamos? Tan, 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 tan. Ahí está. Yeah. Gracias, muchachos. ¿Quién le entrega las llaves de la cárcel a un preso? ¿Quién? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Quién le entrega las llaves de la cárcel a un preso? Pero ¿sabes qué? José ciertamente tenía todo el derecho de quejarse y frustrarse por lo que estaba viviendo. Tenía todo el derecho de decir, ay, pobrecito yo, que me están pasando, me están sucediendo estas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios permite todo esto y José, para que José tomase la decisión de que a pesar de estar en una situación desfavorable, él siguiera creyéndole a Dios. Sé que estas temporadas que hemos estado pasando durante estos últimos años, del 2020 al 2021, a lo mejor ha jugado y te ha dado vueltas en tu corazón respecto a todo esto, pero sabes que mantente fiel, mantente creyéndole a tu Dios, porque ciertamente Él te dará la victoria. Y con esto te digo, cambia la manera de ver tu proceso. Cambia la manera de ver tu proceso. Desecha el yo y mira la oportunidad de creer en medio de la prueba. Vamos a ver entonces la siguiente disciplina que Dios empieza a trabajar en la vida de José, y es la paciencia. Y con esto quiero darte el significado bíblico de paciencia, porque muchas veces entendemos paciencia como que, bueno, paciencia es estar quietecito, el estar ahí nada más, el echarse a llorar. Pero no, paciencia quiere decir que yo avanzo a la meta a pesar de la situación. No pierdo el enfoque, avanzo a la meta donde Dios me quiere llevar a pesar de la situación que estoy viviendo. ¿Y sabes qué? José no bajaba su rendimiento. A pesar de estar en la cárcel, él sigue esforzándose día con día para hacerlo todo bien, como si fuese para Dios. Deja de ser un soñador a ser un hacedor. Porque muchas veces lo conocemos así como José el soñador, ¿no? Bueno, Dios lo pone en una situación donde él deja de ser soñador y empieza a ser un hacedor. José, a ese punto podemos decir, bueno, ciertamente ya tenía el favor del carcelero, le está empezando a ir bien. Pero, ¿qué sucede? Sucede ahora una historia interesante. Llega el rey a tener una situación con su copero y con su panadero, y ambos terminan en la cárcel, pues. Ambos terminan en la cárcel. Tienen de repente ellos un sueño y se lo comparten a José. José se los interpreta, le interpreta ese sueño. Y al final, para no extendernos mucho la historia, termina sucediendo que, bueno, el copero vive, el panadero muere. ¿Y qué sucede con esto? El copero es restituido, pero ¿qué pasa? José lo ayudó, ¿no? Pero José seguía en la cárcel. Seguía en la cárcel. ¿Y saben qué? Pasaron 2 años. Pasaron 2 años para que el copero se acordara que una vez hubo un José en la cárcel que lo ayudó. Paciencia.
paciencia. Y con esto te digo, no atrases tu proceso por la impaciencia. Sé paciente, confía en Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a ver, porque sí, round 3. Ding, 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 ding. Hey, un aplauso a los muchachos de multimedia, caramba. Wow, lo máximo. Bueno, aquí vamos a ver el tercer round, y el tercer round es como, digamos, la batalla decisiva por el knockout. Es así, ¿verdad? Yo no sé mucho de box. El round número 3 es la batalla decisiva, y lo que Dios tiene que tratar en la vida de José es cumplimiento y sanidad total. El faraón llama a José. José interpreta el sueño del faraón, porque sí, esa era la razón por la cual el copero se llegó a acordar que una vez hubo un José que le interpretó un sueño. El faraón llama a José, José le interpreta el sueño, el cual se trataba que iba a haber en un punto en Egipto una tremenda hambruna que iba a atacar a toda la región, y José le da sugerencias al rey de cómo él podía organizarlo todo para que eso no sucediera. Vemos en Génesis 41, 33, el siguiente versículo, que dice de esta manera: por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¿Saben qué? José no pide justicia cuando tiene la opción de estar delante del faraón en ese momento, sino que suelta su yo y se concentra en servir y atender el llamado de Dios ahí donde él estaba. Porque sí, a lo mejor él tenía la opción de estar delante del faraón y decirle: ok, yo te voy a ayudar, pero mira, ve, hey, una palanca ahí para que me saques de la cárcel y demás. Pero ¿qué termina pasando? José se enfoca en atender el llamado de Dios ahí en ese lugar. Y lo vemos aquí en el siguiente versículo. Miren lo que sucede en Génesis 41, 38 al 40. Dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? El faraón veía que José estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El propósito de la vida de José se cumple. Ese sueño de gobierno que él tenía se cumple. Comienza a ver el sitio donde Dios lo iba a colocar. Es más, ya estaba sentado en la silla. Ya era el que mandaba después de Faraón. Pero Dios necesita probar su corazón una vez más y cerrar ese ciclo. Porque muchas veces las situaciones en la vida producen ciclos que no terminan cerrándose. Es importante cerrar los ciclos. El ciclo del dolor, el ciclo de la ausencia, el ciclo de la falta. Es importante cerrar los ciclos. José entonces es reunido con sus hermanos una vez más, ya siendo administrador de todo el reino. Controlaba todo. Es reunido con sus hermanos una vez más. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que si José hubiera recibido el cargo que Dios tenía preparado para él sin vencer al yo, hubiera sido igual el resultado? ¿Lo creen? ¿No? Bueno, mira que madurando esta idea en mi cabeza, este proceso que pasó José en su vida, el desenlace que por fin termina él viviendo, esa situación en la cual él por fin llega a ver el cumplimiento del propósito de Dios y tiene también el hermoso regalo de parte de Dios de por fin cerrar ese ciclo de dolor, poder hablar con su familia y poder ministrar ese perdón en ese ciclo.
a mí se me hace muy curioso, yo suelo hacerle las preguntas más extrañas al Espíritu Santo. Yo le suelo hacer las preguntas más extrañas a Dios. Y hay momentos en la vida de todos que necesitamos pasar procesos, en los cuales el proceso es directamente proporcional al llamado. Hay veces que estamos pasando por procesos duros, pero es porque el llamado de Dios es mucho más alto que ese proceso. Entonces, toca ser en esos casos como ese ejemplo que nos han enseñado. Si puedes poner la siguiente. De ser como vasijas de barro en manos del alfarero. Y voy a pedir si me pueden traer un momentito lo que traje, nada más eso de agua. Sí, también la mesita, pónmela aquí. Gracias. Y la bolsita. No, ese también es. Esto casi, perfecto. Excelente, gracias. Y entonces, mi amor, perdón, que me trajo una silla de la casa. No pasa nada. Entonces, a veces nos toca ser como esto, ser vasijas de barro en manos del alfarero. Y debemos entonces permitir que Dios trabaje, que nos moldee. Porque ¿qué sucede? Hay veces que de repente, cuando estamos pasando esos procesos y demás, hay momentos que esa vasija agarra una forma un poquito por aquí, un poquito por allá. A lo mejor de repente Dios quería no hacer esto, sino que tenía en su propósito hacer un plato, qué sé yo. Y termina sucediendo esto, ¿no? Entonces, aquí es donde cabe la pregunta. Esta vasija habrá pasado por procesos, por temas en su vida, decepciones de repente, que la ha secado. Que la ha secado porque ya está cocido este barro. Y por lógica, yo pensaría que si yo agarro agua, yo pudiera empezar a mojar esta vasija y mojarla más. De repente hasta sumergirla y tratar de darle forma, pero ya está seca. Ya está seca. Y llega ese momento donde con todo tu corazón le pidas a Dios: papá, habrá otro camino, habrá una resolución para lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Sé que no tomé las decisiones correctas. Sé que de repente te renegué. Sé que de repente me aparté de ese propósito que siendo un pequeñito tú me habías enseñado. O a lo mejor dirás: nunca he tenido ese abrazo de parte de Dios. Y esos encuentros que de repente he tenido con su gloria, aún me siento seco. Y es cuando en ese momento, orando, Dios me mostró lo siguiente. Dios me mostró esto. Porque sí, la Biblia nos compara con estas vasijas de barro. Y el agua, que es señal del Espíritu, es lo que hidrata ese barro para que se pueda moldear. Pero ¿qué pasa? Y yo le preguntaba a Dios: ¿qué pasa, Dios, cuando paso por decepciones y por temas que me han secado? Mira lo que Dios me mostró.
hay veces, porque hay veces que renegamos. No, espérate, déjame ahí. Es que tengo que sacar algo de ahí ahorita. Déjame ahí. Hay veces que de repente renegamos los procesos de la vida, porque los procesos son pesados. Y los procesos nos pueden quebrar. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando pasan procesos, cuando viene eso que tenemos que enfrentar, sucede algo como esto. Y uno de repente dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que romper así? ¿Por qué me tienes que hacer pasar por lo que estoy pasando? ¿Por qué tiene que ser tan difícil a veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es cuando papá de repente me dice: hijo, es que haciéndote nuevamente polvo, yo puedo tomar esas piezas de tu vida y colocarlas en agua, colocarlas en mi presencia, en esos ríos de agua viva que dice mi palabra, que te he prometido. Tomar esos trozos y sumergirlos en agua. El punto principal que quiero ilustrarte con todo eso es que a veces es necesario ser quebrados, a veces es necesario pasar por procesos, a veces es necesario pasar por situaciones duras. Pero Dios toma esos fragmentos, esos pedazos de nuestra vida, y al colocarlos en agua, al estar en esa presencia, vuelve a ser arcilla moldeable. Vuelve a ser moldeable y Dios vuelve a trabajar con nosotros, porque ese alfarero nunca se cansa, ese alfarero nunca se rinde. No importa si de repente estuviste seco, no importa, no importa. No eres un caso perdido. Dios te vuelve a dar forma. Y lo podemos ver súper claro en este siguiente versículo. Ponme Juan 4:14, dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y yo me identifico muchísimo con la vida de José, porque si pudiera contarte un poco de mi vida, de repente yo no pasé por situaciones iguales a las tuyas. Por eso es que hay veces que tengo mucho cuidado y mucho celo de decirle a alguien te entiendo, porque honestamente como seres humanos muy difícil vamos a comprender al 100% lo que vivió alguien más. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y me identifico mucho con la vida de José, porque a mis 18 años, cuando decido entregarle mi vida a Cristo, porque yo venía de un trasfondo por crianza, toda la vida había sido un católico. Y no es que sea mala la crianza que me dieron mis papás, porque no puedo decir de que ellos no querían hacer lo mejor para con su hijo, porque como dice la historia, que de verdad, o sea, yo entiendo que mis papás querían lo mejor para mí, pero a ese punto de mi vida no tenía de parte de ellos una herencia espiritual. Y cuando yo por fin les doy a ellos la noticia
de que yo había decidido entregarle mi vida a Jesús, que ya de repente iba a empezar a conocerlo a través de otro sitio, de otro lugar, de otra iglesia, no fue fácil. No fue fácil. Porque durante 4, casi 5 años de mi vida, fui tachado de ser la oveja negra de mi familia. De tener unos padres súper amorosos a tener unos papás que no daban ni un centavo partido por la mitad por mí. Yo lo tenía absolutamente todo. Y de repente yo pensando que al darles esta noticia tan hermosa se iban a alegrar, pero terminaron quitándome absolutamente todo. Sí, de repente no será la historia más dolorosa. A lo mejor has pasado por situaciones mucho más dolorosas que lo que yo te estoy contando esta noche, pero esa fue mi batalla, esa fue mi guerra que yo tuve que vivir durante ese tiempo. Y Dios había puesto desde el día 1 en mi corazón que si yo quería de verdad demostrarle el rostro de Jesús a mis papás y a mi familia, no podía para nada decirles cosas como: ustedes se van a ir al infierno, ustedes no conocen al Dios vivo. O sea, no. Porque la palabra me confrontó desde el día 1 y me dijo que debía honrar a mi papá y a mi mamá. Y durante esos 4, casi 5 años, ni una sola vez se me pasó por la cabeza el ser irrespetuoso a mis papás. Por más que me doliera, por más que me afectara. Y mi esposa lo sabe. En ese entonces éramos, Jamie y yo, amigos. Jamie sí viene de un trasfondo. Ella es 4ª generación de creyentes. Pero literal, o sea, Jamie y sus amigos, si pasaban por enfrente de mi casa, mis papás les tiraban agua caliente. Pero la historia terminó probando lo contrario. Y hoy en día yo puedo con toda confianza hablarle de Jesús a mis papás y ellos comprenderlo completamente todo y alzar las manos y alabar a Dios. Y estoy casado con mi esposo, o sea, denle un aplauso al Señor, porque esto no es algo que hace el hombre, esto es algo que solo Dios hace. Y bueno, ese fue mi proceso. Pero hay veces que es complicado, y yo lo sé. Y ahí es donde hago esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto a veces renunciar al yo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto renunciar al yo y no querer pasar por procesos? Y yo te voy a decir que hay veces que se nos hace tan difícil pasar y romper con ese yo, porque hemos cometido o hemos vivido tantos errores que pensamos que es imposible optar por otra manera de vivir. Pero hoy te tengo una noticia. Hoy Dios nos hará a todos completamente libres de esto. Completamente libres de esto. Y quiero decirte algo. Este es el único yo que importa. El único yo que importa en tu vida. Y es el siguiente. Dice Isaías 43:25: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Nunca volveré a pensar en ellos. Ese es el yo que importa. Ese es el yo que importa. Y si con todo lo que hemos hablado esta noche quieres quedarte con una sola cosa, y te lo voy a pedir, atesóralo en tu corazón lo que te voy a decir en este momento, y es lo siguiente: Dios no lleva el conteo de las veces que caíste a la lona, sino lleva el conteo de la única vez que te ha levantado por amor a su nombre. Porque Jesús
Su sacrificio en la cruz fue uno solo y con eso basta. Con eso basta. Eres libre en el nombre de Jesús. 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 ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este momento?